Haremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo real a lo real, de lo falso a lo verdadero, las tinieblas de la muerte a la inmortalidad, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter de ser. Pues no esto esta bella obra que tanto lo puso me dice, la verdad acerca de todo. Y si sin ver como uno, capítulo 6, la página 200. La última lección está analizando. Todo este mundo debe tener un comienzo. Últimamente los científicos han llegado tan lejos en materia de prejuicio que resulta sorprendente que incluso esto se le conceda a la filosofía. Más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Los pobres y honestos elementos primordiales llevan mucho tiempo exiliados. Nuestro ambicioso hombre de ciencia compiten por determinar quién añadirá uno más al incipiente prole de los 63 o más sustancias elementales. Mientras tanto, la química moderna se dio una guerra rabiosa en torno a los términos. Se nos niega el derecho a llamar a estas sustancias elementos químicos, ya que no son principios primordiales ni esencias autoexistentes, a partir de los cuales se formó el universo. Buques de nueva química, página 103. Tales ideas asociadas al término elemento eran suficiente o buena para la antigua filosofía griega, entre comillas, aburrida. Pero la ciencia moderna la rechaza. Pues como dice el profesor Cookies, son términos desafortunados, elementos. Y la ciencia experimental no tiene nada que hacer con ningún tipo de esencias, excepto aquellas que se puedan ver, oler o saborear. Debe incluir aquello que se puede introducir por el ojo, la nariz o la boca. Deja resto a las metafísicas. Por lo tanto, cuando Van Helmont nos dice que aunque una parte homogénea de la tierra elemental puede transformarse ingeniosamente en agua, la tierra en agua, ¿no? Aunque sigue negando Van Helmont que lo mismo puede hacerse solo por la naturaleza, pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento en otro, ofreciendo como razón que los elementos permanecen siempre iguales. Debemos creer. Si no es un tremendo ignorante, al menos es un discípulo sin progreso de la Francia antigua filosofía. En lo que vamos a la última sección, seguimos con elementos, viviendo, vanando y muriendo en la dichosa ignorancia de las futuras 63 sustancias, o elementos químicos, que podían lograr tanto él como su antiguo maestro Paracelso, nada, por supuesto, salvo especulaciones metafísicas y descabelladas, revestidas de una jerga sin sentido común a todos los alquimistas medievales y antiguos. Viviendo y muriendo estos alquimistas, en la dichosa ignorancia, no me dicen que la felicidad, ignorancia, viviendo y muriendo en la dichosa ignorancia, las futuras 63 sustancias elementales, sustancias, es una clase particular de materia homogénea, una composición química fija, definida, y propiedades características como ser el punto de fusión, el de ebullición y la densidad. Está formada por esta sustancia, por átomos, moléculas, y no pueden separarse en componentes más simples mediante el método físico. Hoy en día hay como 118 elementos en la tabla periódica de En aquella época, en 1977, de esta obra, había solamente 60. Viviendo y muriendo la dichosa ignorancia de las futuras 63 sustancias o elementos químicos que podrían lograr tanto él, Helmut, como su antiguo maestro Paracelso, el gran Paracelso, que lo respetamos bastante porque la ciencia actual lo destruye. Ahí, aquí lo se llama Paracelso, nos dice ella en Rosario, es el más grande ocultista de los tiempos medievales. Nos dicen que fue una reencarnación previa a Elena fue ser Paracelso, ¿no? Y otro Conte Cagliostro. El más grande ocultista de los tiempos medievales. Elena lo fue ya en los tiempos más modernos. El más grande ocultista de los tiempos medievales. Fue el más hábil médico de su tiempo. Y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante la virtud de talimanes que él mismo preparaba. No les daba pastillas, no, eran talimanes magnéticos y así se curaban los pacientes
como hacían los discípulos, o Jesús, por la imposición de manos, como hacía Polonio de Tiana, curaba enfermedades, o por el mesmerismo, magnetismo animal, como hemos estudiado en otras secciones. Así que curaba casi toda dolencia o enfermedad mediante la virtud de talismanes que él mismo preparaba. Los talismanes, después nos van a explicar que dan relación también con los signos astrológicos, tengo ya no materiales, ¿no? Marte el rojo, así Venus, directamente, virtud de talismanes que él mismo preparaba. Fue acusado de hacer pacto con el diablo. A todas las personas en aquella época, hermano, que tenían más conocimiento que la ciencia y que la iglesia, es un pactado. Y no se arrollaba el Papa, que es un gran demonio, ¿no? No, hace el pacto con el diablo. Viviendo y muriendo la dichosa ignorancia de las futuras 63 infancias. ¿Qué podían lograr tanto él, Angelmo, como su antiguo maestro Paracelso? Nada, nada, por supuesto. Salvo especulaciones metafísicas y descabelladas. Revestir una jerga sin sentido común a todos los alquimistas medievales y antiguos. La jerga es como el lenguaje que usan los médicos para que las personas no se den cuenta del paciente lo que están hablando, qué buen pronóstico, mal pronóstico, habla con una jerga ahí, los médicos o los abogados. El derecho romano. Jerga es un lenguaje especial, no formal y a menudo crítico, oculto, ¿no? Utilizado por grupos específicos como profesionales, doctores, abogados, sociales o juveniles, para comunicarse con precisión, general pertenencia o secreta. Jeringonza, es también se llama jeringonza, un lenguaje de mal gusto, complicado, difícil de comprender. Nada, por supuesto, salvo especulaciones metafísicas y descabelladas, que revestir una jerga sin sentido común a todos los alquimistas medievales y antiguos. Los alquimistas es ley multi, la alquimia, ¿no? Es realmente, como lo decía en Rosario, es la química de la naturaleza. La química. Trata de las fuerzas más sutiles de la naturaleza. Las cosas ocultas, no comportan. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se evapora el agua? ¿Después se condensa? Trata de las fuerzas más sutiles de la alquimia. Y de las diversas condiciones en que aquellas obras, esas fuerzas, pretendiendo bajo el velo del lenguaje más o menos artificial, comunicar a los no iniciados, a los profanos, ¿no? La porción de ese misterio magno, ese gran misterio, que puede ponerse con seguridad en manos de un mundo tan egoísta. Entonces, mensajeros de Ringosa, que no tienen secreto, lo que estuvimos analizando, que sea el cajero, que sea el que estudiando, puede prolongar la existencia o rejuvenecerse, ¿no? Hermano, que uno de esos demonios políticos o religiosos se rejuvenezca, ¿no? Y está aguantando no 80 años, no 100 años, 120, 40. Bueno, nada, por supuesto, salvo especulaciones metafísicas y descabelladas, revestidas de una jerga sin sentido común a todos los alquimistas medievales y antiguos. Así en secreto. Sin embargo, al comparar notas, encontramos en la más reciente de todas las obras sobre química moderna, pues de Cook, el mismo, aquí, el estudio de la química ha revelado una notable clase de sustancias, de ninguna de las cuales se ha obtenido jamás mediante ningún proceso químico una segunda sustancia, que pese menos que la sustancia original. El caso, no es decir, el caso no. Por ningún proceso químico podemos obtener del hierro una sustancia que pese menos que el metal utilizado en su producción, el hierro. En una palabra, del hierro no podemos traer más que hierro. Lo dice Kukel, Nueva Química, la página 110 a la 100. Dice, sin embargo, la jeringonza, vamos a hacer un puente, no estamos hablando de Paracelso, Van Helmont, la jeringonza, el lenguaje, hacer un puente, sin embargo, vamos a comparar notas, ¿no? Con Paracelso, con estos químicos modernos como Kukel, Nueva Química. Sin embargo, al comparar notas, encontramos en la más reciente de todas las obras sobre química moderna, el estudio de la química ha revelado, para muy hermoso, no, revelar, levantar nuevamente el velo, eso es revelar, porque levantar el velo de Isis, decía en el frontispicio de su templo, allá en Saizen, cerca del libro, soy todo lo que fue, es y será, para levantado más. Aunque dice bien que con esta obra se eleva un poquito de la punta de ese velo para que nosotros no, nadie le puede levantarse uno mismo, le puede levantar ese velo, la ignorancia que tenemos, salir de esa caverna platónica, andamos ahí atrapados ahí en la mente es otra caverna, soy, bueno, también son los registros acá, sí, está todo, soy todo lo que fue, es y será, ningún portal levantado. El estudio de la química ha revelado una notable clase de sustancias, elementos químicos, ¿no? Esas sustancias, los elementos de la tabla periódica actuales. El estudio de la química ha revelado una notable clase de sustancias, elementos químicos, de ninguna de las cuales
se ha obtenido jamás, mediante ningún proceso químico, una sustancia que pese menos, vamos al peso, leímos el peso, pero una sustancia que pese menos que la sustancia original. Por ningún proceso químico podemos obtener del hierro una sustancia que pese menos que el metal utilizado en su hierro, de hierro, mineral, elemento esencial fundamental para la vida, crucial para el transporte de oxígeno en la sangre, en la hemoglobina. Unas imágenes que forman una proteína, la hemoglobina, que el oxígeno en los pulmones y después ya por glóbulos rojos, a todas partes del cuerpo humano, es con el hierro. Está para el transporte del oxígeno en la sangre, con la hemoglobina, con la proteína y la función muscular, la es necesario para el crecimiento, el desarrollo y la producción de energía. Su deficiencia causa anemia, función en el organismo. Transporta oxígeno en los pulmones a los tejidos. El oxígeno porque ocurre la respiración celular, ciclo de Krebs, y es parte de proteínas esenciales. Usos industriales del hierro es el metal más utilizado. 95%, 95% de la producción mundial de metal es el hierro, siendo la base para el acero. Podría ser aleación con carbono, ese acero. Fundamental en la construcción y transporte de aviones, trenes, carros, el hierro principio fundamental. Dice, por ningún proceso químico podemos obtener del hierro una sustancia que pese menos que el metal utilizado en su producción. En una palabra, en resumen, del hierro no podemos extraer más que hierro. Es el elemento químico, ¿no? Esencial no puede vivir. El del hierro es el elemento químico número 26, la tabla periódica de Dimitri Mendeleev. O sea que tiene 23 protones en su núcleo y 23 electrones orbitando, como los planetas orbitando alrededor del Sol. Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre. El cuarto. El núcleo de la Tierra, como arriba es abajo, ¿no? Como el planeta, como un cerro, un organismo, el núcleo de la Tierra está formado totalmente por hierro y níquel en forma metálica. Creo que el núcleo que tiene un campo magnético, ese magnetismo que la Tierra gira alrededor del Sol, es por ese hierro y por esa aplicación científica. El campo magnético de la brújula, porque van al norte, ha sido históricamente muy importante y un periodo de la historia humana recibe el nombre de la, la piedra esta rústica, paleolítico, la piedra del neolítico, la piedra pulida, después vino el cobre, el bronce y el hierro. En cosmología, vamos al universo, al cosmos, es un metal muy especial, que está en el núcleo y es muy importante. Pues es el metal más pesado que puede ser producido por la fusión en el núcleo de las estrellas masivas. Llega hasta el hierro. Esto tiene nos conoce la ciencia, ¿no? Te pongo uno y dos en español, te cago la ciencia, tres o cuatro la teología. No, no, nos dice que todos los átomos se forman por estos soles. Mandar luz y dar calor, electricidad, forman elementos. La fusión nuclear del hidrógeno forma el helio, la energía nuclear. Pues es el metal más pesado que puede ser producido por la fusión en el núcleo de las estrellas masivas, y hasta el hierro, por supuesto. Los elementos más pesados que el hierro solo pueden crearse en supernovas. Cuando explotan las estrellas, hermano, el sol explotan, se calientan, se fusionan todo y crean elementos más pesados que el hierro. Debe ocurrir la muerte de la estrella en las supernovas. Ahí se producen el oro, los diamantes y tantos otros metales más grandes por el mundo. En resumen, acá, bueno, mediante ningún proceso químico, una segunda sustancia que pese menos que la sustancia original. Con ningún proceso químico podemos obtener del hierro una sustancia que pese menos que el metal utilizado en su producción. Una palabra del hierro no podemos extraer más que hierro. Este Cook, una química de la página Cook, que es como estudiado, nació en 1827, Josías, un científico de Estados Unidos que trabajó en la Universidad de Harvard, y jugó un papel decisivo en la medición de los pesos atómicos. Un artículo que publicó y después dice que fue la base para que el químico que era la tabla sobre nueva química. Aquí Elena cita este pasaje para argumentar que la definición científica de, entre comillas, elemento químico era provisional. La ciencia, ¿no? Simplemente significaba algo que aún no se ha podido descomponer. Como átomos, sin división. Después, Tony, ahí el micrófono lo puede cerrar por algo que no se puede. Tony, el micrófono lo puede cerrar, por favor.
Bueno, era como el átomo, que los gringos ya crearon esta palabra demócrito de altera, que quiere decir sin división. Átomo, tienen ano. Ah, es lo contrario, sin división, pero después se descubrió que tenían divisiones, los protones, los neutrones, los electrones, después vino la revolución de los quarks, toda esta sustancia, el bosón de Higgs, algo que aún no se ha podido descomponer en realidad. No necesariamente una sustancia absolutamente indivisible, no necesariamente en ese caso. Nueva Química, en la página 110, este pasaje expresa una idea fundamental de la química clásica del siglo XIX. Llamados elementos químicos no podían descomponerse químicamente en sustancias más simples del hierro, el hierro, el cloro, no se pueden componer químicamente en sustancias más simples. Por esta razón, tales cuerpos son considerados elementos químicos, sustancias que donde alcanza la experiencia científica, donde alcanza, ¿no? No pueden descomponerse en otras más simples mediante operaciones químicas ordinarias. Pasaje que lo va a comparar, ¿no? Con las jerigonzas de Paracelso y de Van Helmont. Sin embargo, al comparar notas, encontramos en la más reciente de todas las obras sobre química moderna. El estudio de la química ha revelado una notable clase de sustancias, de ninguna de las cuales se ha obtenido jamás, mediante ningún proceso químico, una segunda sustancia que pese menos que la sustancia original. Por ningún proceso químico podemos obtener del hierro una sustancia que pese menos que el metal utilizado. Una palabra del hierro no podemos creer más que hierro. Además, según el profesor Puches, parece que hace 75 años, los hombres no sabían que hubiera ninguna diferencia entre las sustancias elementales y las compuestas. Además, según el profesor Puches, hace casi 75 años, esto fue en 1800, los hombres o los químicos allá no sabían que hubiera ninguna diferencia todavía entre las sustancias elementales y las compuestas. Vivían en la dichosa ignorancia. Las sustancias elementales, las compuestas, no son las contrarias. Las primeras son las sustancias elementales o simples, simples, que están formadas por átomos de un solo tipo de elemento químico, como el oxígeno, como los átomos de o el hierro, que es el ferro, son sustancias puras, compuestas, son una clase de átomos, una característica. No pueden descomponerse en otras más sencillas por medios químicos. Ejemplo, el oxígeno, el hierro, el helio, el ozono, el oro, la agua. No se pueden componer. Son las elementales. Y las compuestas están formadas por la unión química, unión de dos o más elementos diferentes en proporciones distintas. Como el agua, que es H2O, increíble que dos gases forman un líquido. Si uno lo estudia esto más profundamente en la Unión Secreta, hace una comparación hasta unos cuadros muy interesantes acerca de estos gases, del oxígeno, lo que es el elemento, el carbono, los principios químicos, los principios fundamentales de la división seccionaria. Nos dicen increíblemente cómo es posible que dos gases se unan, como el oxígeno y el hidrógeno, y forman algo que es más objetivo, lo que es el agua en este caso. Están formadas en sustancias compuestas por unión química de dos o más elementos diferentes en composiciones como el agua, H2O, el oxígeno, y el aire, o la sal, que es el cloruro de sodio, el sodio y el cloruro, la sal. Son venenosas, separadas. Cuando se unen, le hacen comestible la sal. No tienen su propiedad. Son sustancias puras formadas por la combinación de átomos de dos o más elementos. Características tienen propiedades diferentes a las que los elementos que las constituyen. Con ácido líquido, los gases. Pueden descomponerse mediante métodos, ejemplos de agua, el dióxido de carbono, el que botamos, tiramos oxígeno, el aire, después botamos este CO2, dióxido de carbono. La sal de la mesa, el sodio o el amonio, la orina, el dice, además, según el profesor Fuques, parece que hace 75 años los hombres no sabían que hubiera ninguna diferencia entre sustancias elementales y las compuestas. Pues en la antigüedad, los alquimistas nunca habían concebido que el peso es la medida de la materia y que al medirse así, nunca se pierde materia alguna. No que por el contrario, ellos imaginaban que en experimentos como estos del hierro, las sustancias involucradas
sufrían una misteriosa transformación. Misteriosa. Y el mismo que está, que Kukel, el mismo libro, Norma Química, página 106. Pues, en la antigüedad, los alquimistas son también los alquimistas. El alquimista sienta como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, el alcajel, que lo hemos explicado, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos se resuelven a la sustancia homogénea de cual fueron producidos. En la casa, ¿no? Como agua clara, que son independientes de la casa. Sustancia a la que da el nombre de oro puro. Vamos a ver por qué buscamos es la vida, lo comparan con el oro, con el sol, que tiene un espíritu, con toda la vida. Así que querían hacer con soluble el oro y comestible, hacían sus experimentos que después lo muestran analizando sobre ese oro potable. Entonces que da el nombre de oro puro o la suma materia. Este disolvente, llamado también el menstruo universal, tiene la virtud de expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad para hacer descubrir algo, ¿no? Como cuando tal la alcajel cura cualquier enfermedad, también renueva la juventud, imagínate, se rejuvenece, como pasó con Apolo, que no murió a los 100 años, entró en un templo de Apolo, se dice que no murió, que se rejuveneció. De renovar la juventud ese acompañante, ese alcajel, y de prolongar la vida. Lo muy interesante, vamos a analizar otra vez palabras profundas, están en el glosario. El alquimista siente como primer principio la existencia de cierto disolvente universal que todo lo disuelve. Lo más pesado, cualquier cosa, le echa ahí y se disuelve y forma y lleva a su componente primario, que es agua. El alquimista se siente como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos se resuelven en la sustancia homogénea, vuelven a la casa, de la cual fueron producidos. Han estado indiferenciados, entonces diferenciados. Pasamos el punto ahí. Sustancia, la que da el nombre del oro puro, o suma materia. Este disolvente, llamado también el menstruo universal, que es. Tiene la virtud, que están buscados, no, por lo menos por los magos, los hechiceros. Tiene la virtud de expeler del cuerpo humano, lo botas. Todo germen de enfermedad. Fuera enfermedad, fuera caja de Pandora. De renovar la juventud y de prolongar la vida. Pues en la antigüedad los alquimistas nunca habían concebido que el peso es la medida de la materia, no es el peso, no es la masa, son las virtudes, una cosa abstracta, es el mundo de las ideas de Platón. Esa semilla abstracta, es lo más, no el peso, que es una medida y algo objetivo. Pues en la antigüedad los alquimistas nunca habían concebido que el peso es la medida de la materia. Ese peso, el peso atómico, no es la medida de la materia para clasificar los elementos. Después fue el precio Dimitri, que puso como el más ligero elemento el hidrógeno, pues el helio, sucesivamente fue empezando, y así puede esa clasificación, pero no, los alquimistas antiguos no la aceptan jamás, no es el peso, la propiedad. Pues en la antigüedad los alquimistas nunca habían concebido que el peso es la medida de la materia, que los antiguos alquimistas no concibieron que el peso es la medida de la materia, que el peso es la medida de la materia, y que al medirse así, por peso, elementos, nunca se pierde materia alguna. Ahí dice, la materia no se aniquila en peso. Que al medirse así, nunca se pierde materia alguna, sino que por el contrario, ellos imaginaban los alquimistas que en experimentos como estos, las sustancias involucradas sufrían una misteriosa transformación. Imaginaban que en experimentos como estos, este experimento como el hierro, por qué razón química, solo puede sufrir hierro, no puede ser un elemento como el peso del hierro. Ellos se imaginaban que en experimentos como con esto, con el hierro, las sustancias involucradas sufrían una misteriosa transformación. O sea, ya, los alquimistas, cuando realizaban experimentos químicos, imaginaban que las sustancias sufrían transformaciones misteriosas y casi más, las cuales una parte de la materia podía perderse, transformarse o aniquilar, o convertirse esencialmente en otra cosa distinta. La química moderna, en cambio, esta es materialista, ¿no? Demuestra que en toda reacción química la cantidad total de materia permanece constante, aunque cambie de forma o combinación. Se transforma. Es interesante, los alquimistas, cuando realizaban experimentos químicos, imaginaban que las sustancias sufrían transformaciones misteriosas y casi más normal, el plomo en oro, las cuales una parte de la materia podía perderse, aniquilarse, convertirse esencialmente en otra cosa distinta. Uy, no, el Magneto le regaló un cuarto de gramo, hizo 8 onzas.
en su propio laboratorio. La química moderna, en cambio, demuestra que en toda reacción la cantidad total de materia permanece constante, aunque cambie de forma o combinación. La misteriosa transformación. Si el carbono se ha demostrado que puede transformarse en diamante, hermano, es algo, recién lo comprobó, ¿no? Un carbono que se transforma en diamante, el carbono es una sustancia, el carbono, lo agarramos, se destruye con la mano. ¿Y cómo se convierte en lo más indestructible? Mediante presión y tiempo. Pues se transmuta, el carbono se transformó en diamante. Se alinearon sus átomos, se cristalizaron y se perfeccionaron. Si el carbono se ha transformado, se ha demostrado que puede transformarse en diamante, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con otros elementos? Pregúntanos, todo puede transmutarse, pero sí. Caso. Antes, la traducción, antes al contrario, creyeron que en la manipulación se transformaba misteriosamente la sustancia. Pues, en la antigüedad los alquimistas nunca habían concebido que el peso es la medida de la materia. Que al medirse así nunca se pierde materia alguna, sino que por el contrario, ellos imaginaban experimentos como estos, las sustancias involucradas sufrían una misteriosa trampa. En resumen, se desperdiciaron siglos en vanos intentos de transformar los metales comunes en oro, con la búsqueda de la fibra filosofal. En resumen, se desperdiciaron siglos en vanos intentos de transformar metales comunes. Siglos, los alquimistas me decían metales comunes o los metales de oro. Elena nos explica, el necesario. Hay un solo objeto en alquimia, un solo objeto en alquimia, que es el de transmutar en oro puro los metales groseros. Al simbolismo, oro puro, los metales en oro. Con todo respecto a lo que en realidad es aquel oro. Tiene una explicación que nos engañan por la versión materialista, ¿no? Que los alquimistas eran ambiciosos y querían transformar plomo en oro, hacer rico, ¿no? Y estar en un laboratorio y no trabajar. Bueno, la pregunta es hay un único objetivo en la alquimia, que es transmutar en oro puro los metales groseros. Ahora bien la pregunta. Con todo respecto a lo que en realidad es aquel oro. Muy poca gente lo sabe con esa actitud. La fiebre del oro, muy poca gente lo sabe con esa actitud. En tanto que el alquimista cabalista, digamos con el mago, el hechicero, ¿no? El hebreo, el judío, en tanto que el alquimista cabalista va en pos de la transmutación de los metales grises en oro. A ellos se les encanta al judío, buscar el oro, oro, oro. Pero el alquimista cabalista va en pos de la transmutación de los metales grises en oro. Entonces, los demonios tierra. Mientras que el alquimista ocultista, aquí hay un guión interesante, el primer alquimista cabalista, el hechicero, el izquierdo, y este es el alquimista ocultista, que es el bueno, desdeñando, despreciando el oro de las minas. Hizo Buda, ¿no? Una vez estaba Buda meditando, después que se iluminó, y se acercó un rey y lo observó, y estuvo un buen rato viendo a Buda hasta que se despertó de su trance y le dijo: te daré la mitad de mi reino. Y Buda le contestó: ya tuve uno y no lo quiero, ¿qué haré con la mitad? Y lo despreció y se fue Buda, hermano. Bueno, el cabalista lo estaba inmediatamente ese palacio, ese reino. Bueno, el alquimista ocultista, despreciando el oro de las minas, presta toda su atención, como hizo Buda, ¿no? Y concentra todos sus esfuerzos únicamente en la transmutación del cuaternario inferior. Es el plomo, es el animal que hay dentro de nosotros, nuestra parte inferior, el cuerpo físico, la astral, el prana, el kama, las emociones estas, las pasiones, la mente inferior. Y concentra todos sus esfuerzos, como los yugos y los ascetas, únicamente en la transmutación del cuaternario inferior. Hay que transmutar en la divina Trinidad superior del hombre. Hizo él, hizo Buda, hizo Krishna, como hizo Oanes, tantos adeptos son capaces, tantos otros, que es Apolonio de Tiana. Es la fusión únicamente en la transmutación del cuaternario inferior en la divina Trinidad superior del hombre. Que cuando al fin se fusionan, lo logran. Eso es el primer objetivo de la religión, religar lo humano con lo divino, o del yoga en Oriente, que es la fusión de lo humano con lo divino. Ambos caminos, occidental y oriental, van a la misma meta, apuntando. Que la divina Trinidad superior del hombre, que cuando al fin se fusionan, que nos dice ya en la ciencia secreta, no dice poéticamente que es un beso que se dan. El cuaternario inferior es un cuadrado con un triángulo y se fusionan. Cuando al fin se fusionan, forman un sol. Eso es lo que debemos aspirar. Budi ilumina la mente y triunfa lo que es la parte superior en ese juicio que ocurre después de la muerte de cada persona, donde van los principios, que es la división de principios, que triunfa, que se fusionen antes en esa forma una. Esa mora, ¿cómo se llama? La mora que es la que va experimentando lo que son la experiencia del mana, que la mona es incorruptible, ¿no? Porque viene la aceitada para atrás, ¿no?
En la divina totalidad superior del hombre, cuando al fin se fusionan formando uno solo. Amona, es como esa es una gota de agua. Dice Elena, Galio pone una gota de agua en la mano y así va a impedir lo que es el océano. Están todos unidos, de forma que esa gota, ese gran océano que hay en el cielo. O un rayo de luz que tiene las propiedades de ese sol, que es el sol espiritual que debemos aspirar. En resumen, se desperdiciaron siglos en vanos intentos de transformar los metales comunes en oro. Bueno, que explicación magistral nos da Elena. En ese oro no vale la pena otra leerla. Hay un solo objeto en la alquimia, que es el de transmutar en oro puro los metales groseros. Con todo respecto a lo que en realidad es aquel oro, y que el mundo no lo ofrece, o no lo primero, no gusta. Muy poca gente lo sabe con exactitud que es ese oro. En tanto que el alquimista, el brujo, cabalista, va en pos de la transmutación de los metales fines en oro, el plomo, hace rico. El alquimista ocultista, sendero correcto, desdeñando, despreciando el oro de las minas, presta toda su atención y concentra todos sus esfuerzos únicamente en la transmutación del cuaternario inferior. Lo que es, debemos trabajar nuestra experiencia, el oro de este mundo no nos sirve después, no es necesitante, nada menos que sea el alma diamantina. Nuestra alma es un diamante, que nada puede subir. Concentra todo su esfuerzo únicamente en la transmutación del cuaternario inferior, la divina actividad superior del hombre, el alma budimana, es un peregrino, que cuando al fin se fusionan, forman uno solo. Y para eso ya la traducción, todo es empezar. Los prejuicios científicos han llegado últimamente a tales extremos que parece imposible la justicia hecha a la sabiduría antigua en la anterior. Hace tiempo que se arrinconaron los cuatro elementos y los químicos del día acuden a que se encuentren en unos cuerpos simples que alargar la lista de los ya descubiertos, como pañuelo aumentando la cría pronta a salir del virus. Por su parte, el químico Cook es, como dice ahí abajo, dice nueva química, en la obra de por parte del químico Cook niega la denominación de elemento al cuerpo simple, porque no son sustancias distintas de las que han formado el universo. La antigua filosofía griega pudo tener el concepto de que los elementos puros, pero las ciencias experimentales no han de admitir otros elementos, los que puede ver, oler o gustar. Según esto, la ciencia solo acepta lo que entra por los ojos, narices y boca. Lo demás lo deja para los metafísicos. Una burla que hacen ellos. Así es que habríamos de tachar a Van Helmont de ignorante o por lo menos de estacionario discípulo de las escuelas griegas, no progresivo, porque nos dice que si artificialmente cabe convertir una porción de tierra en agua, la tierra primogénea, aquí le faltó esa traducción con el cajeno, es que es capaz, nos dice que si artificialmente cabe convertir una porción de tierra en agua, vamos a hacer en agua. No es posible que esta alteración la produzca la naturaleza por sí sola, pero los elementos permanecen siempre los mismos. Vamos a transformar la tierra en agua o el agua en viento, por evaporación. Si Van Helmont y su maestro Paracelso vivieron y murieron en la bendita ignorancia de los futuros 63 cuerpos simples, ¿qué podían hacer, según los científicos del día, sin ocuparse en metafísicas y médicas especulaciones expuestas en las ininteligibles jeringonzas de los alquimistas medievales? Sin embargo, en su ya citada obra, dice Cook, el estudio de la química ha revelado cierto número de sustancias, de las cuales no ha sido posible extraer otras distintas por ninguno de los procesos conocidos, procedimientos conocidos. Así, por ejemplo, del hierro no es posible extraer más que hierro. Del caso. Hace tres cuartos de siglo no distinguían los químicos entre cuerpos simples y compuestos, porque los antiguos alquimistas no concibieron que el peso es la medida de la materia y que la materia no se aniquila en peso. Antes, al contrario, creyeron que en las manipulaciones se transformaban misteriosamente las sustancias. En suma, se desperdiciaron algunos siglos en vanas tentativas para transmutar el oro en oro, los metales vivos. 57, llamado cada Kutcher, Nueva Química, página 106, 110, 111. Los comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes. ¿Qué les parece este hermoso libro? Adelante, si hay comentarios. Claro, aquí lo que fue la síntesis de todo esto es
lo que significaba la transmutación de los metales, ¿verdad? Como ya se explicó. En realidad es la transmutación de nuestro cuaternario, ¿no? Como se dijo, transmutar todas nuestras tendencias, diríamos, ¿no? Todo lo que se le llama al cuaternario inferior. En fin, interesante todo esto, cómo se explica de un punto de vista exotérico y la parte esotérica, ¿verdad? Que siempre nos la da Blavatsky o estos escritos. Adelante, si alguien más quiere continuar, comentar o preguntar. No sé si se recuerdan que les comenté que nosotros conocemos un médico que es alquimista allá en la Ciudad de México. Y precisamente ahorita que hablaste del oro, mi hermana, la que vive allá y tiene contacto de él, estaba padeciendo mucho de sus rodillas, pues con oro es con la que le quitó todos los dolores. Impresionante. ¿Qué fue lo que le hizo, hermana? Háblanos más de eso. Oh, no, él prepara sus medicamentos y es con oro, con una sustancia que prepara con oro. Simplemente mi hermana se lo aplica. No me acuerdo si también lo toma o nada más lo aplica. Y con eso se le fueron los dolores de las rodillas. Muy interesante, hermana. Más adelante vamos a analizar eso que tú estás comentando, cómo los alquimistas curaban bien el oro porque es el representante del sol aquí en la Tierra. Es amarillo, es brillante, es incorruptible, como el sol, ¿no? Haciendo comparación de los alquimistas con el sol y el oro, pero como el oro es un metal pesado, uno, si lo come se puede intoxicar, ¿no? Como el mercurio. Y ellos lo que intentaban hacerlo, lo hacían líquido, lo hacían una sal y después lo hacían líquido y formaban ese oro potable que después lo consumían y curaban las enfermedades así como le pasó a Fernando. No está comentando. Para eso en el próximo estudio vamos a estar analizando y Elena ahí nos va a dar la fórmula, cómo ellos, lo que realmente aplicaban con ese oro potable que era el alcajés, esa sal y cómo lo hacían y después cómo lo hacían ese oro potable para curar esas enfermedades. En ese caso, muy interesante. Gracias por la rodilla, no tenía problemas de artrosis, ¿no? Luego dice aquí, ellos imaginaban que en experimentos como estas sustancias involucradas sufrían una misteriosa transformación. Eso es lo que hemos estado analizando, que eran las creencias de los alquimistas, y, pues, en lo que estudiamos, por ejemplo, del diamante, ¿no? Así que el carbón se puede convertir en diamante, ¿por qué no puede ser lo mismo con los otros elementos, ¿no? En este caso, en estas operaciones ya eran sufrían una misteriosa transformación. Dependía mucho del magnetismo de la persona, su grado evolutivo, su nivel espiritual, porque con este tipo de cosas, la energía de Kelly, que ya no tenía que explicar, que cuando él tocaba la máquina funcionaba, cuando él no la tocaba no funcionaba, es que estaba muy adelantado con ese flujo, con esos fluidos invisibles que ya lograba controlar conscientemente, como hacía Mesmer, como hacía lo que es Paracelso, como una persona, además del magnetismo animal, como los talismanes, esos talismanes que curaban casi cualquier dolencia, no se hayan inducido de sobre con talismanes que no producían. Fue el mejor médico de su época y ganó una fama increíble. El gran Paracelso fue asesinado a los 48 años, hermano, imagínense, fue un enemigo oculto a los 48 años, el gran hombre, lo asesinaron. El gran Paracelso, que nació allá en Suiza. Teofrasto Hollenheim, era el nombre. Y después se lo cambió a él por Paracelso, que estaba más allá del Celso. Celso era un gran médico, como Galeno, como Hipócrates, pero él dice que él estaba más allá, que era cierto, de Celso, fue Paracelso como para hablar, para ser gran, para ser. No tuvo ni un amigo, no dice Elena, más bien el enemigo oculto entre los más acérrimos eran los católicos. Y murió en ¿Los la que, pobreza. Ajá. los que dijiste? Para eso, que no tuvo ni un amigo. Al contrario, estaba rodeado de enemigos acérrimos, entre los principales eran los católicos, estos los fanáticos. Dice que murió Ah, ya. pobre, porque todo el dinero que conseguía lo compartía con los pobres. Era muy altruista, elevado científico, el gran para hacer. Vamos con las imágenes, ahí, pues, ahí lo Bueno, estamos. y también es lo que es innegable es que
cómo todo nuestro cuerpo interviene en todos los metales, ¿no? Por ejemplo, el hierro, lo importante que es para la función de varios órganos y cómo transmutan las sustancias como la grasa en energía. Sí, claro, son unos ejemplos muy interesantes, hermano. Aquí fuimos el hierro, lo analizamos en el cuerpo humano, en las células, en la hemoglobina, forma una proteína que afecta el oxígeno a los pulmones, le va a dejar después a todos los tejidos que ocupan oxígeno para vivir, ¿no? Ocurre la respiración celular, que es donde se genera energía como oxígeno, ese ATP, que es como el azúcar que nosotros comemos, que nos da energía para las células, es ese ATP, es energía que sale a través del oxígeno. Y como después analizamos después como la Tierra, ¿no? Ya que la Tierra es como una célula, el núcleo está formado de hierro líquido magnetizado, nos vamos al cosmos, en las estrellas que forman, que es el último metal que forman las estrellas, el más pesado que una estrella, y solamente los otros se producen cuando se destruyen en supernovas, es cuando ya se liberan elementos más pesados que el hierro en este caso. El hierro, no sé, como tú decías, cómo está compuesto todo, hermano, en el cuerpo humano, el hígado, que mucho hierro, la hemoglobina, en los músculos, la mioglobina, que es para la energía, en los músculos trabaja mucho el hierro. Y a nivel industrial, ni lo digamos, ¿no? El acero, todos esos grandes edificios, de transporte, los trenes, aviones, de hechos de hierro y de acero, gracias a ese elemento. Oh, sí, como los asiáticos que anduvieron recolectando el acero por todo el mundo para hacer sus puentes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay una fórmula de hierro con carbono, se fusiona, van a todos al calor, a grandes temperaturas, se fusionan y forman ese metal que es el más, uno de los más indestructibles, que es el acero, para que hay todas las cosas. Vamos con las imágenes. Bueno, Ajá. me sale la pregunta, el cuestionamiento seguramente en otros, no sé si en el mismo planeta, en algún momento determinado puedan surgir nuevos elementos, ¿no? O los que ya están ahora se transmuten. Sería posible eso también, ¿no? Durante el estudio de la química, esta moderna, positivista, estos estudiosos químicos dejaron muchos casillas sin nombre de los elementos que ellos saben en el futuro se van a descubrir. Aquí estamos en 1877, solo había como 65 de elementos, ahora hay como 118. Pero ya proféticamente estos diferentes químicos como Dimitri y otros tantos dejaron espacios vacíos en los elementos porque decían que estos elementos de transición que después se iban a descubrir, el galio, el germanio, como 118, en ese caso, como tú dices, eso va a ser todo. Otros puntistas, estudiantes, han hecho cuadros diciendo de que esa tabla periódica del Dimitri Mendeleev, o sea, la química moderna, no está correcta, de que debería ser otra tabla, porque en forma de espiral, formando una columna en el centro, empezando con el hidrógeno, no es tan correcto, ¿no? Y después se mueve como cojamos, un remolino, se mueve tres espacios a la izquierda, que tres elementos que eran ahí, el helio, y después regresa el hidrógeno y va a la derecha y crea otros tres elementos, y así va subiendo en espiral como un remolino. Esa es la forma más correcta que la ciencia después lo va a admitir. Otras están muy positivistas, le gustan las cosas cuadradas, no como esta tabla periódica, pero el futuro va a ser en forma de espiral, que es la más correcta en esa evolución. Que eso lo explica ella también en la ciencia secreta. Cómo Fujak actúa, no ve esos mecanismos ya de ese remolino, de ese remolino de fuego que crea los elementos, como los soles, es la explicación magistral de ella. Vamos con las imágenes, aquí están los elementos, en una tabla periódica. Estuvimos analizando lo que Dimitri Mendeleev, que fue el, eh, el honor de haberla descubierto, le gustaba mucho la solitaria, jugar solitario con los naipes, y tanto jugar solitario y ver los elementos, vio que podía ser así, de forma periódica, como el solitario, como que tiraba 7 naipes, y después ponía otros 7 de arriba, y así sucesivamente, y así creó esta sustancia misteriosa, que según dicen, son elementos químicos los que no se pueden dividir. Nos explicó ella, ¿no? En la droga química, ¿no? Sabemos que todo ha cambiado, que ahora incluso lo que es la química cuántica, se ha demostrado que se pueden transmutar los elementos en otros. Eso ya lo ha comprobado la química cuántica. Los elementos, este es el gran para hacer, hermano, vamos a verlo bien. Como algunos ocultistas nos dicen, ¿no? De unas anécdotas que eran estudiantes de Elena, estaban en la India y la pasaban acosando. Querían saber todas sus vidas pasadas de Elena.
Y de tanto preguntarle, un día agarró un retrato, se lo dio y se fue. Ese retrato era el conde Cagliostro. Así nos dicen otros ocultistas que una información previa a Elena fue el conde Cagliostro. Y otra más antigua, el gran médico Paracelso, que estamos viendo aquí de joven, hermano. Tenemos su perfil, tenemos ese porte, ¿no? Esa frente amplia, esa mirada profunda, mira la nobleza de ese hombre, la nariz, el pelo largo, el gran Paracelso, más allá del Celso, no está jugando en este caso, el gran Paracelso. Esta es la interpretación joven Paracelso, que dijo, hay muchas deformaciones, también mejores, Paracelso, instrumentos químicos acá, de Enrique, el gran Es el mismo de cuando estaba joven. estas son distintas representaciones. Como en ese tiempo no había fotografía, no había pintura. Esta es una y esta es otra. Ahí nos Oh, aparece ya. el gran Paracelso, más allá del Celso. Paracelso dice que muchas de las cosas que él había dicho se comprobaron, que fueron proféticas, el gran Paracelso. La iglesia lo acusó que estaba apartado con el diablo, igual que Elena. Le decían que era una de las peores, de las más grandes hechiceras, Elena. Los católicos ya sufrió persecución por los jesuitas, cuando en España. España es un país justamente muy atrasado por el catolicismo. Ahí lo que se llama Elena sus jesuitas, ella nos lo comenta, es una plaga, ¿no? Sus jesuitas son ocultos. El sistema ahora los pinta como buenos, como los masones, ¿no? Y son los verdaderos diablos en este caso. Gran Paracelso, Fausto, es una obra cumbre de la literatura alemana. Este es como el Shakespeare de los ingleses o el Cervantes Saavedra para los españoles. Este es en alemán, este es Goethe, Goethe. De esta obra magistral, el Fausto, digamos, está vestido de verde, es un médico, ¿no? Que está ya muy anciano y está dudando mucho de la ciencia y se mete más al ocultismo, se mete más a lo que es el macrocosmo, el microcosmo, y de repente pide hacer un pacto con el diablo, y este lo escucha y le hacen esa prueba de sangre, como para eso la cuestión de católica. Pero el diablo le dice, bueno, que le va a traer el alma para hacer este Fausto, este doctor, si realmente logra convencerlo, ¿no? Y satisfacer todos sus deseos. O sea, el diablo acepta y hacen su pacto, y lo primero que le hace es que los rejuvenece. Ya con el vigor, él se vuelve a enamorar, va a buscar muchachita, que estaba anciano, se rejuveneció y buscó a Grecia Margarita. Le engañó por astucia del diablo, le embarazó, y después ella fue acusada de matar a su hijo, porque él se fue después, ¿no? Y le acusaron que era un diablo. Bueno, la metieron presa a ella por la muerte de su hijo. Fausto no se enteró, estaba en otro reino, disfrutando con el diablo del mundo. Después regresa a ese lugar y se da cuenta que está presa y la va a ver, la va a rescatar, ¿no? Y el diablo le ayuda. Y de repente se le mete, entonces aparece en la celda de Margarita. El diablo duerme a los soldados y se le aparece el diablo, estaba hablando con Fausto, con Margarita, y aparece el diablo por una sombra y se levanta. Entonces, ahí Margarita comprueba que es un demonio y entonces prefiere morir ahí en la cárcel que irse con su amante, con el diablo. Y le dice, ángeles, protégeme de esto. Entonces el diablo dice, déjala, está juzgada. No, le dice unos ángeles que está salvado y murió ahí. Bueno, en este caso, esa obra de cumbre de Fausto y el que apareció eso, que también médico le pusieron el pacto con el diablo. Algo natural, no se lee necesario. La alquimia que hoy hemos estudiado, grandes símbolos que hay de 7 a que de la Constitución Centenaria. En esa obra que comentó el hermano de 5 años de Teosofía, ahí hablaba muchos artículos. Stewart Rock hablaba mucho de esta Constitución pedantina que se hablaba del 5, ¿no? Que era prohibido mencionar la Constitución Centenaria. Pero el maestro le dio permiso a Elena de hablar de eso, ¿no? Y es lo que Stewart Rock no entendió, ¿no? Se fanatizó, no entendió eso, que hablaba de cosas prohibidas, cuando lo áureos, cosas que no debía ser, porque puede dar la clave para cosas más profundas. Que aquí hay 7, que tenemos acá el sol a la izquierda, la luna a la derecha, masculino y femenino, los dos hemisferios del hombre, la nariz con los dos orificios, solar, lunar, las corrientes de prana, pana, luliana, toda esta corriente, estos vientos sutiles. Nuestras representaciones están por acá, como siempre, en el cuerpo, tenemos otras muy animales, la función de la alquimia. Otra representación, esta ya un poco más conocida por nosotros, ¿no? Tenemos un dragón que se come la cola, es un símbolo antiguo, ¿no? Como el Ouroboros que Elena nos regaló en el emblema, la serpiente que se come la cola, que simboliza lo que es los ciclos, el día y la noche, el pralaya, la actividad, después viene el mamántara, las aperlayas, y así sucesivamente, y los ciclos eternos, ese el círculo de Sansara, estamos atrapados en nuestra moda, está ahorita en el reino humano. Antes en la primera ronda, la moda
pasó por los mundos minerales, pasaron muchos millones de años, después la moneda se graduó y entró otra vez a la segunda ronda, y ya no como mineral, no como planta. Y así sucesivamente, la tercera ronda fue como animal, y la cuarta como humano. En este caso nosotros, tenemos los símbolos, tenemos un águila, un polluelo arriba, y ahí tenemos este hombre alquimista usando ese fuego, ¿no? El fuego, ¿no? Como siempre, ese fuego que es la revolución más perfecta, arriba y abajo, de esa llama el fuego, el símbolo muy profundo, el dragón, el águila, el polluelo, el fuego, ¿no? Alquimia pura. Aquí está la piedra filosofal que existe, ¿no? Cuando comprobamos en la última sección que Evangelio, un gramo, un cuarto de gramo de esto, un cuarto de gramo, pequeñísimo, menos que la cuarta parte de un gramo de arroz, ¿no? Con eso transformó 8 onzas de mercurio en oro puro en su propio laboratorio. No era fraude, mismo lo hizo. De ahí, ante el científico, él, muy acérrimo, Van, ahí se transformó en un gran alquimista. Aquí dicen que el filósofo tiene esta forma roja, como un rubino, muy poderosa, que esto puede prolongar la vida, curar las enfermedades, rejuvenecerse, como hizo Fausto, ¿no? Como hizo Polonia de Tiana, como hacen muchos adeptos, ¿no? Que no envejecen. Saná Kumara, Saná que es el anciano virgen, que ese sí está anciano, ese no se rejuvenece. Hay otros tres, Saná Sujata, Sanatanda, estos son los jóvenes vírgenes que están viviendo lo que es la jerarquía oculta del mundo. Están los budas praitecas, están unos budas praitecas con unas funciones ocultas, y la piedra filosofal. Aquí tenemos esa bella expresión de revelarnos, ese velo que le está ocultando ella, esa divinidad, no revelar, esa palabra para nosotros, analizando, revelar y quitar el velo a la gran diosa Isis. Y aquí tenemos la Tao, hermosa, sus cabellos, sus pequeños, serpientes, no era medusa. Tenemos aquí la simbología, los cuernos, esto es satanismo, los dichos eran satánicos, eran paganos, pues tenían cuernos como Baco. Vaya en Grecia, esto simboliza lo que es el aspecto femenino, la vaca, ¿no? La vaca que da la leche, lo que es la maternidad, la constelación de Tauro, Alción, las Pleiades, nuestro centro del universo, están esa Alción ahí, en los cuernos. Los budistas usan cuernos hoy en día, en distintas tradiciones, hay serpiente a la izquierda, la luna, y si una diosa lunar, o si es solar, o es una diosa lunar, un emblema de la antigua religión, un papiro, la gran diosa Isis, de tanta representación, muy parecida, Isis sin ver, la rebelión de la sabiduría. Alguien leyó una vez la obra de Helena y dijo, en esta obra hay una revolución. Claro que es una revolución en todos los campos, tanto religioso y científico, porque el mundo la oculta, porque el mundo, como Jesús, ¿no? Vino la luz y el mundo no quería la luz, quería la oscuridad, y por eso la oculta tanto, porque los científicos, como esos egos, esos grandes químicos, premios Nobel, de literatura, cuando leemos esta obra, cuando la encontramos, hermano, es cuando nos damos cuenta de la verdad, en todos sus sentidos. Como dice, como de hoy, no hay religión superior a la verdad. Nasti para dar una sabia, allá en Sánscrito. Isis sin velo, la rebelión de la sabiduría, el ojo de Horus, el Atao, el espíritu de la materia, y la gran diosa, una serpiente, esos cuernos maravillosos. Aceptamos el velo, este está en el templo de Isis, allá en la isla, en Egipto, allá en el Nilo, en la isla pequeña, está la isla del amor, la isla de Philae, está el gran templo de esa gran diosa Isis, entonces el frontispicio que decía arriba, soy todo lo que fue, es y será. Ningún mortal es levantado más en este caso. En el de allá, en el oráculo de Delfos decía, hombre, conoce a ti mismo, conocerá a los dioses y el universo. Era más profundo, porque ellos eran los hijos intelectuales de los egipcios. La representación del hierro, pues estuvo analizando con las manos, que están en todas partes, se ocupan la hemoglobina en el cuerpo, la respiración celular, la energía, para crear todas estas grandes máquinas, pues, si usamos ese hierro, el cuerpo es el metal más usado en esto, el hierro. Esta representación, cómo funciona el hierro en las células, son unos eritrocitos, los glóbulos rojos, las moléculas de oxígeno con las pentecitas y las moléculas de hemoglobina que forman este hierro. El oxígeno está muy dentro de los pulmones, ahí en los alveolos capilares, ocurre ese intercambio gaseoso en las células, la sangre entra ya que están el oxígeno, y ya entró, lo vemos ahí, los vértices, en la hemoglobina, y después van a los tejidos, y ahí por difusión, de ahí mayor o menor, por ósmosis se va el oxígeno a los tejidos. Por hierro, vamos yo para esto, hermano, para la hemoglobina, que es la proteína que transporta. Está el hierro en toda parte, como arriba, es abajo. Vamos a la Tierra, como una célula pequeña o gigantesca, es un núcleo, está formado realmente de hierro y el magnético, el campo polar. Hay otros elementos como el cobalto, el cobre, el óxido, el vino, el platino y el oro, pero el más abundante es el hierro, en este caso en el núcleo de nuestro planeta, es como nuestras células, como arriba abajo,
hubo una edad en la Tierra que llamamos la edad del hierro. Los humanos aprendieron a hacerlo herramientas, sus armas, de todo de hierro, y con la condición que encontraron, y así desplazaron al bronce, que era menos abundante. Ya había pasado la piedra rústica, el paleolítico, la piedra, el neolítico, la piedra pulida, después vino lo que es la edad de cobre, bronce, y después llegamos a la edad de hierro. El hierro, estamos en la aplicación de supernova, que es hermosa expresión que forman en este cosmos, hermano, en este espacio, esas supernovas. Cuando muere una estrella, explota, lleva su fin, y ahí es donde se liberan esos elementos más pesados del hierro, se liberan con las supernovas, ya que el hierro es el número 28, hay como 100 elementos con mayor peso de hierro que forman solamente la explosión de las estrellas. Los otros elementos llegan hasta el hierro, que es más pesado, que pueden producir en su vida normal las Perdón, estrellas. Ernesto, que Sí, te interrumpa, pero desde un principio no entendí bien de eso del hierro de las supernovas. ¿Se desprenden de ahí? ¿Se cuando está, desprende el hierro de las... el ¿Ah? hierro es, vamos a decir que es el límite, que todas las células, estos soles pues, pueden producir todos los elementos hasta llegar al hierro, que es el más pesado que puede producir las estrellas vivas. Solo cuando mueren las estrellas que pueden producir los elementos más pesados, se producen por la muerte de esas estrellas, por la supernova, por la explosión, o por el intenso calor que explota el núcleo. Ahí se forman los elementos más pesados que el hierro, que es como el oro, el diamante, la etapa periódica más de 100 aproximadamente, y se forman, y se van a formar ellos lo que son nebulosas, planetas y otros soles, se van ahí, se van por todo el espacio, formando grandes nebulosas para formar esos planetas. No sé si te quedó claro, hermana. Sí, la duda era, por ejemplo, si, por ejemplo, la Tierra puede absorber esos metales o no, se van a otros lugares del espacio. Sí, lo capturan otros por la distancia, hermana. Se capturan por otras nebulosas, se forman otras estrellas, otros satélites, pero cuando llegan aquí los meteoritos, nosotros tenemos lo que es la atmósfera, una capa espiritual que protege a la Tierra, como nuestro espíritu, que protege nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace como protección y la atmósfera quema todos esos elementos para que no entren a la Tierra, porque puede ser una gran explosión. Pero otros, si entran, se han descubierto muchos meteoritos con hierro que vienen del universo y otros elementos que vienen del espacio exterior. Ok, gracias. Además, ahora, se llama supernova, hermano. Aquí se producen los elementos más pesados, se liberan los elementos más pesados del hierro en esa supernova, esa gran explosión, la colisión de dos estrellas de televisión. Lo hemos analizado bastante, él me lo comenta bastante, mucho en esta obra, lo que es José Parson Cook, el de la nueva química, tenemos su semblante para hacerse más profundo, claro que está más místico, ¿no? Este más occidental, este más científico, más acá. Presidente de Estados Unidos, que publicó esa obra de lo que es de la nueva química, New Chemistry, que ahí fue, y gracias a él fue que se estableció un artículo que publicó antes, se hizo lo que es la división de la tabla periódica por el peso atómico de los elementos, que es lo fundamental para la química moderna, es el peso atómico. Con el más ligero, que es el hidrógeno, y así sucesivamente. Esta es la obra que aquí lo sacamos, la nueva química. Este es de Josías Parson Cook, que le analizamos varios párrafos de este hombre, que comparaba lo que es la jeringonza de estos alquimistas con la nueva química moderna. Y estaba de acuerdo con decir del hierro, solo se puede sacar hierro en este caso. Esto pasa ya en Júpiter, con Saturno, ocurre una lluvia de diamantes, no de agua, de diamantes. La gran presión que hay en su atmósfera se transforma en el carbono, se transforma en diamantes puros. Estos magos quieren vivir ahí, ¿no? Tener muchos diamantes, no, el dueño de los diamantes. No hay diferencia en los elementos bastante simples, las compuestas, usamos el hierro, el azufre, que está mucho en las estrellas, y el cobre, sustancias elementales como el oxígeno o dos, que están más compuestas, que son las unidas, que están unidas por varias sustancias diferentes, como la sal, que es cloruro de sodio, cloro más sodio, ¿no? El agua, H2O, dos gases, con el carbono líquido, o la sosa cáustica, está lleno de hidróxido y otras sustancias elementales y compuestas. Entonces, compuestas, aquellas que se pueden descomponer en otras sustancias, aquellas formadas por más de un elemento, como la sal, el cloruro de sodio, la fórmula química, el agua, H2O o la sacarosa. La energía tiene mucho carbono y hidrógeno y oxígeno. Esas sustancias compuestas. Este gran Polonio de Tiana, que se ha perdido mucho, la Iglesia Católica lo intentó borrar de toda la historia de este gran hombre, que si Jesús vino para los pobres, Apolonio vino para los ricos, para cerrar todo eso. Entonces, la Iglesia Católica quería que la gente fuera pobre, ignorante, para ser fácilmente manipulable,
no quería que la gente fuera rica, no, no inteligente, porque además se iba a arrodillar ante un sacerdote, nunca se iba a confesar ante un demonio de eso, y después de toda la matanza que hizo la católica, cuando se fusionó con Constantino en el Concilio de Nicea, ahí se destruyó la católica, se convirtió en una institución maligna, no dice Elena, ahí murió, y actualmente dice ella que es un cadáver, con más de 1700 años de putrefacción. Sí, Elena aconsejaba a sus discípulos no ir a la iglesia. No decían eso es satanismo, no es iglesia, no, claro, son unas emanaciones muy negativas que hay ahí, hermano, de ignorancia, de corrupción, que es donde llama, no es después, a veces la masonería vivió hasta 1800, 1700, ahí fue donde cayó, se destruyó. Era un instrumento de luz, la gran fraternidad, que pasó a la oscuridad. Fue penetrada por jesuitas, por judíos, la gran mayoría de Londres fue la primera que cayó, y después además se divulgó por toda América y Europa, Napoleón era masón, Franklin, George Washington, Tito Juárez, Morazán, José Martí, Bolívar, todos estos O'Higgins. Actualmente la mayoría de los presidentes son masones ocultos, que son los que trafican la droga, ponen jueces masones para que traigan la droga, los traficantes masones de presidentes, y así para que decían, siempre hay droga en todas partes, en extranjero prohibido, pero hay droga en todas partes, claro, porque eso ellos la pasan en los grandes barcos, los buques, como confesó después aquel colombiano, un capo que había confesado todo lo que hacía la CIA, que es un barco traficante, la ley de la CIA, y que solamente era la competencia para apropiarse del todo narcopolio en ese caso, ese Pablo Escobar lo mencionaba eso. La problema de Tiana, se dice que no murió, también Elena nos comenta, nos tiene secreta, le un capítulo muy hermoso, que fue enviado por la gran fraternidad para hacer justicia al gran Jesús, y realmente al pueblo judío, lo que lo había matado a Jesús. Entonces él buscó muchos generales romanos para que fueran a conquistar Judea, ese pueblo real que mató al gran iniciado, al gran Jesús, ¿no? Hasta que encontró uno, a Tito, se hizo después emperador y destruyó todo lo que es Judea, la conquistó, Masada, todo Judea, lo destruyó en el 70 después de Cristo, que son las profecías allá en los evangelios. Jesús aconsejó que se fueran, cuando habían soldados romanos, que se fueran a las colinas. Y así, cuando le envió una carta, Tito, a Polonio, dice, he conquistado Judea, le dice, pero tú has conquistado mi corazón, a Polonio de Tiana. Fue a vengar a Jesús, otros dicen que era Jesús. En este caso, se había rejuvenecido, llevó los 100 años a Polonio, y después ahí entró a un templo de Apolo, dicen algunos, y ahí tomó a Alcageno, lo logró sintetizar, y se rejuveneció, dicen que no murió el gran Apolonio de Tiana. No más, esta otra versión de él, idéntico a Jesús, ¿no? Para aquí es Jesús, ¿no? Este es Apolonio de Tiana, segundo. Este está muy parecido al gran Apolonio. Tenemos lo que es esto, es el CAES, es insolvente, la persona que lo toma se cura de enfermedad, se rejuvenece y prolonga la vida. El alcaez, una simbología, es de rejuvenación, símbolos, las destilaciones, el fuego, cómo se hacían, más adelante lo van a analizar más profundamente sobre cuáles eran los elementos, nos habla mucho del tártaro, de la sal de uva, con los barriles, son como una costra blanca, el tártaro de la uva, eran unos componentes, después a otros le daban otro, y así iban descubriendo ese misterioso alcaez. Otra versión de la alquimia, está Hermes, aquí a la izquierda, no vemos el caduce en el centro, el sombrero con las alas, el corno de la abundancia, no Hermes. Aquí tenemos a Atenea, Atenea, que aquí tiene su escudo, ¿no? Espalda Atenea, tiene aquí su casco, también el cuerno de la abundancia, porque la sabiduría da abundancia en todas partes. ¿No? El caducio, tenemos la dos serpientes, y arriba hay un búho, una lechuza, esta es de Atenea, la gran Hermes, la gran Atenea, no es Afrodita, es Hermes. Otro símbolo alquímico, la piedra filosofal, tenemos aquí lo masculino y lo femenino, lo izquierdo y lo derecho, el hombre, tenemos así, piernas, los brazos, y en el futuro dice que se nos está formando ahorita una segunda columna vertebral, que es el gran cambio simpático, que va a ser la segunda columna vertebral, que el hombre va a ser como fue en el principio, en los lemures, que tenían los dos sexos en el caso, no estaban separados los grandes. El sol a la izquierda, la luna, tenemos símbolo masónico aquí, el compás, la escuadra y compás, como símbolo universal, la masonería oriental, aquí tenemos aquí el dragón, pisoteado, ¿no? Como fue la Virgen María con el gran dragón, pisotear ese monstruo, conquistar la mente, en este caso, en esta parte inferior, tenemos un huevo áurico, con principios ocultistas, pirámides, símbolos alquimistas muy hermosos, la alquimia, que está en la búsqueda de ese alcaez, de ese élixir de la larga vida, que se debe hacerse grandes destilaciones, coagaciones, después se vuelven a refinar, eso va al sal de tártaro, después le ponen otra, el oro potable, el oro, la síntesis, las virtudes seminales, la búsqueda de esa gran sabiduría. El carbón y el diamante. Un trozo de carbón se sentía inútil y sin valor.
observaba a los diamantes brillar y suspiraba deseando ser como ellos. Un día una roca le dijo, ellos también fueron carbón, o tú no, solo que soportaron presión bien. Versículo dice, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter es la esperanza. Es a Dios, es la caridad, la misericordia, la presión. La presión de hoy puede estar formando tu mejor versión. Vamos a eso, presión y tiempo. Transformar ese carbón, transformarlo, transmutarlo. Esta parte inferior en diamante. El carbono es un elemento, está demostrado, ¿no? Que ocurre ese cambio en la ciencia, que cuando se somete a condiciones de presión y temperaturas extremas, se convierte en diamante. Es lo más indestructible que hay en el universo, más duro que el oro, es el diamante. Por eso lo ocupa mucho para preparar lo que son las grandes petroleras, para preparar las grandes rocas y buscar haya petróleo, presión y temperatura. Sin presión, el carbón nunca sería diamante. Como experiencia, ¿no? Como decía uno, hay que agotar la experiencia, ¿no? La expresión es importante. La alquimia, los símbolos, el que Buda que asentó, ¿no? Ese fuego, que apuntó, esa mariposa, el amarillo, ¿no? Son símbolos muy hermosos, el anciano, la juventud, cansada, Buda, no recuerdo, no, y el gran jefe de las transmutaciones, la llama violeta, es el conde, de los maestros, el tuvo la fundación de la filosófica, los grandes maestros que después ellos presionaron a Elena, Olco la presionó incluso, ¿no? Que no le creyó en la India, se dejó llevar por la presión de los columns, que los pagaron los misioneros católicos para que difamara a Elena en las revistas, y Olco se puso a favor de, no de Elena, a protegerla, porque no confiaban en ella, que las cartas eran precipitadas, no eran por un orificio secreto que habían construido los columns para penetrar a Elena, que Elena lo recogió, estaban muriendo de hambre los columns de matrimonio, y ya la apoyó en la velocidad, la alimentó, que tenía trabajo, y así le pagaron a ellos. Como Judas Iscariote, como Jesús. La gran transmutación de la llama violeta. El problema, la verdadera alquimia no era convertir con oro, lo que buscan los de la izquierda, sino miedo en poder. En poder, duda en certeza, miedo en conciencia. El oro es el alma despierta. La transmutación comienza de un importante. Hoy quiero compartirles una historia de Gilgamesh, más de los sumerios. Él se puso muy triste cuando su hermano encontró un hermano, un amigo que era con su hermano en Kido, y él en Kido se deprimió, no encontró el objetivo de la vida y se deprimió y murió. Y que era su mejor amigo, su hermano, se frustró mucho la muerte en Kido y comenzó una búsqueda. Una enseñanza más antigua y profunda de la humanidad. Nos recuerda que la vida no se trata de evitar la muerte, sino de vivir con propósito. La verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en el legado que dejamos en lo que damos y cómo transformamos nuestra existencia. Regalo como hizo Elena, ¿no? Es filosófica, como una logia, como una gran sabiduría de Oriente. Ella, ¿dónde estaríamos nosotros en la ignorancia? En Foucault, así está. Hermanos, comentarios, puntos de vista, ¿qué pareció el estudio esta bella noche, hermanos? Buscamos el campo para ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre, muy interesante todo. Sí, muchas gracias. Hermanos, cerraremos el estudio. Interesante. Cerraremos el estudio, hermanos, la poesía. En Yekaterino nació un bello nombre. Hiperbodia celestial, Odiletea encarnada y liberada. Olaza nocturna fina. Pretérita sártica guatán. O no valiosa. O al Sion resplandeciente. Tu luz desciende. La fuerza se tan maga. Aquel que siente uno contigo. Apertura. Despertar criaturas olímpicas. Es hora de volver a despertar. El la orden. Que hay felicidad, ciencia y amor. Un seminario ahí por ahí. Hermanos, hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.